la fronda se aprieta entre la piedra por los campos de Castraz. Unos muretes de poca alzada blanquean sus anchurosos pastizales y la teja cerámica, recocida por décadas de soles y heladas, descubren la huella humana de este paraje salmantino que se desliza por ese tobogán ganadero que comienza en la capital y desemboca en la raya que pone límite a nuestro territorio y al portugués, tierra de toros por antonomasia. Los toros que se crían en estos lugares son corpulentos, recios, de apacible apariencia, cuando se sienten amparados por la colectividad o protegidos por la presencia de pacíficos hermanos de camada. Pero su carácter se transmuta y entra en fase de inquietante movilidad si por determinado acaso su vida de rumiante rebañego se perturba. Por lo demás, el toro bravo es sobre todo uno de los más bellos ejemplos de la zoología y una envidiable reserva patrimonial de nuestros campos. Estos toros que se congregan junto a las encinas o buscan con tranquilidad su alimento por entre las breñas de la dehesa, pertenecen a una de las familias ganaderas más populares de Salamanca, los Sánchez Ortiz de Urbina. De la superficie de un territorio común, el de la finca Sepúlveda, se ha segregado una amplia porción para albergar a las reses cuyas pieles van herradas con el título del predio, el mismo que da nombre a la ganadería, el Sierro. Los vínculos ganaderos que tenemos los Sánchez Ortiz de Urbina pues van pared al medio, porque esta es la finca de Sepúlveda de Yeltes, que está dividida en tres. Tenía una capacidad de más o menos 900 hectáreas y se hicieron pues 3 cuartos, el de Tía Pilar, que se llama el cuarto del Cabezo, el de los primos actuales por fallecimiento de tío Antonio, que es el cuarto de la Terroña, y el actual de mi padre, Luis Sánchez Urbina, que es el cuarto del Sierro. Más o menos pues son 3 cuartos aparentemente iguales, aunque se diferencian en que la parte de Tía Pilar tiene más monte de roble, la parte de mi padre tiene algo más de encina y la parte de tío Antonio, que en paz descanse, pues es un poquito más bajo y predomina el fresno y el roble. En el llamado cuarto del Sierro la tierra es quebrada y muy cerrada de arbustos, pero la orografía de sus 300 hectáreas presenta una planeidad uniforme con amplias extensiones de pastizal y sectores más abrigados, donde la encina resguarda al ganado y rocía el suelo con la dulce y nutriente bellota, emblemático alimento de los animales que ozan por estas tierras del occidente español. En el territorio que ocupa la finca de Sepúlveda hubo toros desde tiempo inmemorial. Pero quien popularizó su nombre y la relacionó con la cabaña brava fue un entusiasta aficionado llamado Ignacio Sánchez y Sánchez, al comprarle al también salmantino Juan Sánchez, de Terrones, 40 vacas y 2 sementales procedentes de Contreras. La transacción tuvo lugar en el año 1942. Eran por tanto tiempos difíciles para abordar aventuras que supusieran grandes desembolsos. De ahí que Ignacio Sánchez comenzara su andadura ganadera con tanta prudencia como desbordante ilusión. La misma prudencia e ilusión que hoy practican y derrochan sus hijos y nietos dedicados a la crianza de estos toros de amplias carnes y notable arboladura. El anverso de aquellos Contreras chiquititos que tanta braveza esparcieron por los ruedos del mundo. Desde hace ya más de 6 lustros, el ganado bravo que se cría en las 3 dependencias de la finca Sepúlveda tiene una misma ascendencia. En términos ganaderos, podemos decir por una parte que Sepúlveda del Sierro es lo mismo, pero con muchos matices. Esto se compró en el año 75, se compró un lote de vacas y sementales a Atanasio Fernández y tío Antonio y mi padre abrieron vacas y sementales. O sea, podemos decir que el tronco es común, pero ahora mismo pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno imprime su propio sello a su propia ganadería. Y con el paso de los años, que ya son unos cuantos, si vais a ver lo de mis primos, tiene un tipo, sin salirse del tipo de Atanasio, distinto,
al tipo de toro que ahora mismo estamos criando nosotros, que sin salirse del tipo tampoco está en el inicio del tronco. Luego, pues tampoco hemos cambiado sementales, aunque sí muy a menudo, y sobre todo yo con Antonio y con Íñigo cambio impresiones y vemos si una reata a ellos le va bien y a nosotros no, o al contrario, y hombre, cambiamos muchas opiniones. El joven ganadero Luis Sánchez Ortiz hace permanente referencia a la ganadería fraternal con la que convive, la que regentan sus primos Antonio e Íñigo, hijos del ya fallecido Antonio Sánchez Ortiz de Urbina, hermano de su padre. Lo cierto es que entre Sierros y Sepúlvedas la diferencia de aspecto es mínima. Las mismas hechuras, casi idéntica expresión y afinidad en el criterio de selección. El contacto permanente físico y geográfico de ambas familias invita a la sintonía en la filosofía de crianza, bien que los perfiles del modelo a seguir mantengan ciertas diferencias. El toro del Sierro presenta las características morfológicas propias del encaste Atanasio Lisardo, del que proviene. Largo y hondo, badanudo, de lomo recto y larga cola, cuello largo y ágil, fuerte y alto de patas, de cuerna desarrollada con mazorca y pala blancas y pitón negro, lo que se dice un toro de respeto. Este es el tipo de toro que por su imponente fisonomía y el notable juego que ofrecía en el ruedo, comenzó a copar los mercados en la última década del pasado siglo. Sin embargo, otras circunstancias le han hecho perder cartel paulatinamente tanto a los herrados con el anagrama de Sepúlveda como a los que llevan el del Sierro. En la época de los 90, efectivamente, estas dos ganaderías eran punteras. Siempre ha sido más puntera la ganadería de Sepúlveda, porque tuvo un momento muy bueno y porque además de eso venía de una tradición familiar y venía el nombre desde mi abuelo Ignacio, como es normal. Y mi padre compró este hierro y te digo una cosa, sinceramente, si esto no fuera tan a largo plazo y nos remontásemos a la época actual, al toro que teníamos en esa época, ahora tendríamos el toro ideal que se está pidiendo. Pero nosotros pecamos de ser una ganadería un poquito dura y con exceso de motor y hemos ido atrás. Hemos quitado un poquito de casta y nos hemos pasado al toro muy noble, pero excesivamente tonto. Como esto es tan a largo plazo, se trata de ir poniendo en pequeñas dosis, porque es muy difícil poner casta y bravura, y en pequeñas dosis, como bien digo, conseguir un poquito más de bravura y ese motor necesario para que esto vibre y tenga emoción. La tarea de reciclaje que se han impuesto los propietarios de la ganadería implica decisión y templanza, como el toreo. En la ganadería brava, los resultados se fían a larga distancia y se cuenta siempre con la inestimable ayuda de la suerte. Como en el toreo también, podría decirse que el mejor ganadero es aquel que mejor conjugue el verbo saber, saber elegir y saber esperar. Elegir estas vacas para que en su útero se deposite la mejor semilla. Esperar a que la simiente produzca la fecundación que aporte nuevos individuos, nuevas camadas, nuevos brotes genealógicos, capaces de ratificar el acierto en el criterio establecido. Nos encontramos ante un lote de vacas con sus crías, donde podemos apreciar las características más frecuentes en los pelos y capas del entronque de Atanasio, aunque tiene su propio sello ya esta ganadería, puesto que sin perder su tipo, mi padre ha tenido el mérito de bajarlo de agujas y de hacer una ganadería un poquito más baja, más bonita y más armónica.
Armonía y buen ritmo muestran las vacas y becerros que sortean los robles, encinas y matorrales del Cuarto del Sierro. Representan la causa y el efecto de una labor de paulatina y ligera transformación en la tipología y en el comportamiento del ganado de lidia, proveniente de un encaste muy significativo en nuestra Cabaña Brava. Antonio y Luis Sánchez Ortiz de Urbina heredaron la ganadería de su padre Ignacio. Los citados Contreras del popular Juan Terrones, pero pronto hubieron de deshacerse de una raza desubicada en el naciente mercado taurino. Por ese motivo tomaron rumbo a Campocerrado y le compraron en 1972 vacas y sementales a Atanasio Fernández. Por las suaves cuestas del Cuarto del Sierro, junto a las vacas de cuyos vientres proceden, vienen los becerros de una nueva generación de toros de lidia. Son reses que desde su más tierna edad manifiestan los caracteres físicos de su linaje. La línea Atanasio Lisardo ha sido seguida con fidelidad en las ganaderías que habitan las tierras de Sepúlveda a lo largo de varios decenios, durante los cuales los hierros ganaderos de los hermanos Sánchez Ortín de Urbina obtuvieron muy variables resultados. Un encaste que a juicio del ganadero del Sierro precisa nuevas y urgentes aportaciones. En general, el tronque de las ganaderías de Atanasio, o bien Atanasio con Lisardo Sánchez, estamos faltos todos los ganaderos y en general todas las ganaderías de este entronque de bravura. Es por lo que este encaste ahora mismo pues no está de moda. Estamos necesitados de más movilidad y más raza. Con eso conseguiríamos aunar un poco la rama y el entronque, igual que está, por ejemplo, el encaste Domé. Sería importante. Además es un encaste que no permite experimentos, no permite cruzar con ninguna otra cosa, porque todos los experimentos que yo tengo noticia han sido fallidos y al final acabas con el reservorio que puedas tener en tu propia ganadería y la única posibilidad que hay es refrescar sangre con otras ganaderías que tengan tu mismo encaste. No es fácil la tarea de buscar temperamento y propensión al ataque en una raza de bravo en la que se ha ido rebajando precisamente la bravura. La sinceridad del ganadero es bien loable, pero la solución solo se encontrará con una implacable selección, unos cruces muy contrastados y, por supuesto, en la buena respuesta de las leyes de la zoología. Los toros del Sierro y sus hermanos de Sepúlveda se van criando atendiendo a estos parámetros selectivos de comportamiento, pero no han perdido su arrogante estampa y su belleza de líneas con sus andares pausados y la cabeza, bien armada, ligeramente humillada, que es signo inequívoco de nobleza. Desde que Ignacio Sánchez y Sánchez trajera ganado bravo a la finca familiar de Sepúlveda, se han utilizado diversos hierros en las faenas de herradero. El primitivo de los hermanos Sánchez Ortiz de Urbina, los otros que propiciaron el actual encaste, los que se aplican a otras reses y el actual del Sierro, forman también un pequeño cónclave familiar en el frontis de la chimenea campera. Aquí es un poco historia familiar. Este hierro de arriba es el de Sepúlveda de Yeltes, que era el de mi padre, que en paz descanse. El del centro es el actual del Sierro, y estos son los de procedencia Samuel Flores y Atanasio Fernández. Luego aquí tengo un hierro que era de segunda, que lo tenía también mi padre, que se lo pongo a lo manso. Y luego este es el hierro de mis sobrinos, que es el que ponen ellos en la ganadería de Sepúlveda de Yeltes. Y ese es un hierro de mi hermana, que es de ganadería mansa, de Morucho de Salmantino. Y esta es la historia de... Por eso los tengo aquí, que me valen de recuerdo y por familia más que otra cosa. 7 hierros que quemaron las pieles de reses de diversas castas,
y que forman parte de la historia de una afición compartida por 3 generaciones de ganaderos. Luis Sánchez Ortiz de Urbina es uno de los 2 hijos varones del fundador de la ganadería. Su hermano Antonio falleció en 1980, pero él, junto a su hijo Luis, hace gala de una heredada devoción por el campo y el toro bravo. En el palco de la placita, desde donde se observan los preparativos para la celebración del tentadero, un azulejo recoge el breve historial de su ganadería. Estamos en la plaza de Tienda del Sierro. Tengo aquí un azulejo donde vienen los orígenes de la ganadería, de su fundación por María Olea en 1837. Realmente ahí luego pasó al Marqués de la Conquista, a Curro Cúchares, una serie de... hasta el año 1910, que es cuando, con Baeza, que es cuando adquiere antigüedad la ganadería. Yo compro en el año 73 a Tomás García Castaño lo que era de Francisco Marín Marcos, que era todo de Samuel y de lo suyo de Francisco Marín. Al traer la ganadería dejé solo lo de Samuel. Y en el año 77 compré vacas y sementales a Atanasio Fernández y ya seguí poniendo sementales siempre de Atanasio Fernández, con lo que en la actualidad pues ahora es todo Atanasio Fernández. Y esta es la historia pequeña de esta ganadería. Contados y examinados los detalles de la raíz y las ramificaciones del árbol genealógico de la ganadería del Sierro, nos acercamos a la casa que protegen los robustos centinelas de la arboleda. Es una casa de sobria construcción, sin boato ni aparato monumental. Una casa ideada y preparada para el laboreo cotidiano de la finca, cuyos únicos detalles ornamentales están protagonizados por la batería de maceteros que se alinean frente a unas fachadas iluminadas por los cielos azules de Salamanca. De los edificios colindantes llegan rumores de pezuñas y cencerros. Los bueyes del Sierro acarrean becerras hasta el encerradero. Ante la inminencia del tentadero, los ganaderos cambian impresiones. Padre, ya está listo. Pedro se ha cambiado. Sí, ya está preparado, ¿no? Está preparado y vestidos los Pues dos entonces, caballos. las 2 becerras que las pique Paco. Por el caballo nuevo que se por el vaya caballo, haciendo. para probarlo un poco. Bien. También. Y el novillo ya... Y luego el novillo ya que lo pique Ángel Tapia. Vale. Ya está paseando también el caballo, o sea bueno, que cuando pues quieras... Eso. Han entrado la número 77, ranchera, y la número 89, recovitera. ¿Y qué sementales? Pues una es del 59 y la otra es del 56. Pues muy bien. Pues bueno, cuando quieras, que baje Pedro y... Cuanto quiera. Y empezamos. Que entre Paco con el caballo y listo. Ya. ¿Te vas a subir? Yo sí. Bueno, pues muy bien. Vamos a empezar. Cosa curiosa, date cuenta. El año pasado cerraste los tentaderos con una ranchera. Fue la última que se toreó el año pasado. Y este año, no sé si saldrá primero o no, otra ranchera viene. De distinto semental y de distinta madre, pero de la misma reata. A ver si sale la del año pasado, ¿no? Mira lo que tiene ahí. Un 9, poca fuerza y chica, se desechó. Pero y veremos a ver. Buena, fue buena. Fue buena. Te acordarás que la cuajaste perfecta por el pitón derecho. Disfruté. Y por el izquierdo fue un poquito peor, pero bueno. A ver si por lo menos sale como aquella que estás mejor. Que sí. ¿Por qué no? Bueno, pues cuando quieras empezamos, Pedro. Todo el mundo está en su puesto. El ganadero desde el palco observa la salida al ruedo de la primera becerra. Comienza el tentadero. Tras el primer encuentro con el caballo de picar, la vaca entra en la jurisdicción del capote del torero. Se atemperan y suavizan las primeras embestidas. Nuevos cites, nuevos pulsos contra la mole equina y la puya del picador. El puyazo se consuma dentro de la mejor ortodoxia de esta vieja suerte. La pelea del animal es satisfactoria.
becerra bonito! ¡Hey! Quien presenta la muleta es Pedro Gutiérrez Lorenzo, el Capea, joven matador de toros salmantino que está tratando de seguir la estela de la gran figura del toreo que fue su señor padre. El nuevo Capea muletea en redondo por el pitón derecho. Luis Sánchez Ortiz de Urbina contempla ahora las evoluciones de una nueva becerra. Se retoman las secuencias de la lidia. Intentaré. Sí. Sorprendida y alterada, la vaca va a encontrar sosiego en la tela de percal que maneja el torero, limando reticencias y prolongando los viajes con excelente juego de brazos. Luis Sánchez hijo permanece atento a las primeras incidencias. Nueva incursión hacia el banco de pruebas que supone la suerte de varas. La becerra es menos codiciosa, menos franca y más renuente al castigo que la anterior. El puesto de mando del ganadero convertido en escaparate del ruedo permite la contemplación del inicio de la faena de muleta del torero, por cierto, ataviado con una impecable indumentaria campera. Se avecina una tanda de pases naturales. El torero, a la voz, estimula la acometida del animal. Los muletazos se van relacionando entre sí por obra de la ligazón y la becerra es obligada a seguir el trazo que describe la roja franela. La mejor virtud que captan los implicados observadores del comportamiento del animal es su nobleza, su obediencia a los estímulos que emanan de las acciones del torero. Una nueva y prolongada serie de pases naturales sirve para que los ganaderos obtengan datos suficientes y puedan calificar el comportamiento del proyecto de madre examinado. Ambos, padre e hijo, han reseñado sus personales anotaciones. De la tertulia posterior se obtienen las conclusiones. Bueno, la primera becerra ha cumplido con el caballo y luego en la muleta noblota, pero hasta media faena. La media faena se vino abajo. La segunda, con el caballo me ha gustado menos. Y luego Pedro la ha hecho, en la muleta la ha hecho una faena que no la tenía, ha estado Pedro muy por encima de la becerra, que la ha metido en la muleta y la ha toreado estupendamente bien. Y en fin, parecía mejor de lo que era, pero no me ha gustado tampoco. Bueno, Pedro, ¿cómo lo has visto tú? ¿Igual? Pues la verdad que sí, que don Luis es un pedazo ganadero y sabe ver las cosas, ¿no? A mí me ha servido muchísimo para entrenar, ha sido por lo que es este encaste, ¿no? Con mucha nobleza. La primera se ha rajado un poquito, a la mitad ha sido una pena, porque la becerra tenía muy buenas condiciones, y la segunda ha ido sacando fondo, ¿no? Ha ido ella pues enseñando virtudes que parecía que no las tenía, pero las ha ido... Las has sacado tú. Las ha ido enseñando porque las tenía. Bueno, en fin, oye, salen de todo, estas dos son de desecho y tendrán que salir muchas más porque esto yo las he visto aquí muy buenas. Esto hay que hacer una criba muy importante y aún así nos equivocamos. Tú lo sabes como ganadero. Por supuesto. Y como torero, pues tú las has visto, ¿no? Los toros de simiente habrán de esperar a otras hembras jóvenes que cumplan las exigencias de sus propietarios y alumbren productos cuya tipología y comportamiento sintonicen con el riguroso criterio establecido. Por los campos de Castraz, otros observadores pueden contemplar la paulatina evolución de esta ganadería en una tierra de toros cuyos propietarios mantienen fidelidad a una estirpe, aportando nuevas pautas, pero sin menoscabo de sus valores más acreditados.
La obra que iniciara Ignacio Sánchez y Sánchez ha experimentado una transformación considerable. Pero quienes habitan ahora estas tierras y esta casa siguen amando, cuidando y disfrutando el predio ganadero de sus antepasados y evocando entrañables recuerdos. Esto era cuando era yo estudiante de medicina y me venía por los sábados y bien a pie o a caballo, pues hice todo esto, que era el plano completo de todo Sepúlveda. Aquel es mi padre, que es el fundador de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes. Este era mi abuelo Ricardo, que era el dueño de la finca. Luego mi padre, ya cuando murió mi padre, hicimos los 3 lotes. Bueno, pues mira, aquí tenemos a la cabeza de este toro, que se llama Burganoso, que lo mató José Alito el año 84. Le hizo una gran faena y aunque lo pinchó una vez, le cortó la oreja. Y de este otro lado tenemos el toro Aguilucho del 94, con una gran faena de Manzanares, premiada con la mejor faena de la temporada en esto, pero que también lo mató muy mal y no le cortó las orejas. Pero vamos, fueron 2 toros de triunfo los 2. Burganoso y Aguilucho fueron herrados con el anagrama del Sierro y se criaron en los campos salmantinos que se recortan sobre el término municipal del muy ganadero pueblo de Castraz de Yeltes, donde los cristianos fueron masacrados por los sarracenos y donde la leyenda cuenta la historia de una pareja de enamorados supervivientes de la masacre que sucumbieron en la penumbra de sus ciénagas. La historia real de estos campos se cierne a la existencia del toro bravo, de su paso y asentamiento por las tierras que riega el río Yeltes, hermanado con el Huebra para alistarse a la cofradía de los afluentes del Duero. En sus dehesas, las reses de lidia se congregan para pastar, cobijadas por los paraguas y parasoles de las encinas, de las que se rasgaron tocones para encender el fuego que calentara sus hierros ganaderos, el fuego que calienta y alumbra el campo de Bravo de Salamanca.